Bien, en relación entonces a los trastornos de personalidad que se encuentran en el primer grupo, esto es los sujetos extraños de perfil psicótico, tenemos a tres grandes trastornos: los trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípicos y paranoides. Evidentemente, tienen alguna característica que pues ronda con la psicosis. Por ejemplo, los esquizoides tienen déficit social. Y aprenderemos que cuando estudiamos esquizofrenia, que definitivamente el déficit social es característica de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Son sujetos introvertidos que tienen dificultad para relacionarse con las personas y por supuesto en ese sentido sufren mucho, ¿no? Esa es otra característica de la psicopatología, que además de todo lo que conversamos, definitivamente todos los trastornos de personalidad tienen un sufrimiento interno, ¿no? Los pacientes no se sienten cómodos con su forma de ser. Los esquizotípicos son sujetos llamativos, raros, excéntricos, claro. Habitualmente se los caracteriza porque pues, se visten de una manera bastante incongruente, muchas veces con el predominio de la cultura. Y finalmente los sujetos paranoides son los sujetos desconfiados, suspicaces, que tienen la sensación de que la gente está contra ellos. Es decir, los paranoides se caracterizan por tener una actitud paranoide, ¿verdad? Y en ese sentido piensan que todo el mundo está en contra de ellos, que les quieren hacer daño y actúan en consecuencia. En el segundo gran grupo tenemos los cuatro más frecuentes. Los del grupo A son poco frecuentes, los del grupo C, sobre todo el límite y los antisociales, son muy frecuentes, como habíamos dicho. Y luego siguen los narcisistas y los histriónicos, ¿verdad? Los antisociales se caracterizan, evidentemente, por una tendencia a romper las normas que rigen la sociedad. Esa es la actitud antisocial. Los límites, pues tiene un patrón de características muy interesantes, entre esas sensación crónica de vacío, es decir, durante toda su vida viven con la idea y la experiencia interna de que algo les falta para ser feliz, ¿no? Desde su infancia. Y los límites entonces tienen inestabilidad emocional, además dificultades para controlar la ira, no toleran la soledad y por supuesto el abandono de la pareja. Los narcisistas, pues pacientes que tienen el convencimiento que son seres especiales y que pues tienen una actitud narcisista en el sentido de que se rodean de gente que a su juicio pues son iguales a ellos de especiales, ¿verdad? Son los sujetos sobrevalorados y que tienen pues una autoestima elevada y que francamente pues son pesados en su trato con la gente. Los sujetos histriónicos, más frecuentes en las mujeres, es una gran verdad, son pacientes pues que les gusta ser el centro de la atención como característica principal, y cuando no lo son están pues simple y sencillamente pues descontentos, irritables y por supuesto coléricos, ¿verdad? Los sujetos histriónicos. Y finalmente el gran grupo de los trastornos de personalidad de perfil ansioso. Aquí tenemos el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo de la personalidad, que de alguna forma lo estudiamos cuando vimos ahora actitud, porque conocimos la actitud del evitador, la actitud del dependiente y la actitud obsesiva, ¿no? Francamente, estos sujetos responden con ansiedad. Por ejemplo, los evitadores son aquellos pacientes, por ejemplo, que en un grupo de clases el profesor pregunta, ¿quién sabe esto? Y el evitador lo sabe y quiere participar, pero tiene temor al escrutinio.
Pues son sujetos que tienen una hipersensibilidad a la evaluación negativa, temen hacer el ridículo y por tanto no levantan la mano y no se sacan la nota, ¿verdad? Es muy frecuente el trastorno de personalidad evitativa en la población estudiantil. Los pacientes dependientes los analizamos bastante bien, ¿no? Son aquellos sujetos que francamente necesitan un refuerzo para tomar sus decisiones. Es decir, siempre están, no son autónomos, no son autónomos o independientes, siempre necesitan del apoyo cognitivo y del refuerzo de las situaciones para hacer las cosas. Y los sujetos con trastorno de personalidad obsesivo, pues son los temáticos, claro, que siempre están empeñados en un mismo tema y que, por ejemplo, cuando caminan por la calle, son frecuentes que están, qué sé yo, aplastando las líneas de las veredas de una manera, de un patrón regular, porque si no lo hacen, pues desarrollan ansiedad. El trastorno de personalidad obsesivo obviamente predispone al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que lo estudiaremos también en el segundo parcial. Y bien, jóvenes, eso es personalidad, esta es la psicopatología de la personalidad. Y finalmente vamos a la última diana semiológica, la más esperada de todas, los trastornos de la sexualidad. Cabe indicar que realmente, así como estudiamos el sueño, con las fases del sueño REM, no REM, nosotros partimos de la premisa que la sexualidad está en el ser humano básicamente para garantizar la perpetuación de la especie. Es decir, gracias a la sexualidad el hombre no se ha extinguido como otras especies, ¿verdad? Y claro, desde el punto de vista médico, porque la conducta sexual se la puede analizar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista médico, lo que nos interesa es ver la fisiología del ciclo sexual y por tanto la sexualidad normal sería aquella cuando una persona es capaz de cumplir las fases del ciclo sexual. Que son 4 y bien conocidas, ¿no? La fase de deseo, la fase de excitación, la fase de orgasmo y la fase de resolución. La psicopatología que vamos entonces a tener que aprender se enmarca en las disfunciones sexuales que se encuentran en cada una de estas fases del ciclo sexual. Es decir, vamos a estudiar la psicopatología del deseo, la psicopatología de la excitación, tanto en el hombre como en la mujer, la psicopatología del orgasmo y de la resolución. Otro de los aspectos importantes que tenemos nosotros que, pues, darle al concepto de conducta sexual es que además es una respuesta del organismo a la estimulación sexual, ¿no? Parece lógico, pero es importante darle este matiz. No solamente que una persona tiene que cumplir la fase del ciclo sexual, sino que lo hace en respuesta a la estimulación sexual. Por tanto, implican diversas respuestas biológicas, independientemente de los fenómenos de identidad, rol y orientación sexual, porque evidentemente a lo largo de la historia de la medicina, desde el año 1972 se sacó o se excluyó a la homosexualidad, que hasta ese tiempo constaba dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿no? En el DSM-2, por ejemplo, consta la homosexualidad dentro del grupo de los trastornos sexuales. Y, por supuesto, en consecuencia, pues existen también o existirían también un grupo de psicopatología, un grupo de trastornos que están en relación con los fenómenos de identidad, rol y orientación sexual. Es decir, sin embargo, aunque parezca extraña, una conducta sexual puede ser considerada normal si no resulta nociva, somática o psíquicamente para el individuo. Claro, es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene un trastorno de sexualidad por una hipersexualidad, es decir, un aumento de la fase del deseo, y claro, pues se contagia de HIV y en ese sentido contagia a la esposa, pues evidentemente hace daño, ¿no?
O psíquicamente, pues si tiene conductas impulsivas en esta área y luego está con sentimientos de culpa, y evidentemente eso genera malestar, insomnio, depresión, ansiedad. O si tiene un trastorno parafílico como la pedofilia, pues es un delito tener experiencias sexuales con menores de edad. Entonces la conducta sexual, vean ustedes, es un amplio concepto que como médicos tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Cuáles son entonces, cuál es la psicopatología de la sexualidad? Vamos a verla. Vean ustedes dos grandes grupos, las disfunciones sexuales por un lado y las parafilias por el otro lado. Noten ustedes que en las disfunciones sexuales tenemos psicopatología en la fase del deseo, en la fase de excitación, en la fase de orgasmo y en la fase de resolución. Mientras que las parafilias en general que abundan, ¿no? Vamos a ver que realmente son muchas más de las que aquí hemos traído a colación, pero que de alguna manera son patológicas porque influyen en cada una, sobre todo en la fase del deseo o en la fase de excitación, conforme lo vamos a ver. Es decir, que de todas maneras la psicopatología de la sexualidad sigue girando en torno a las 4 fases del ciclo sexual. En cuanto a la fase de deseo, nosotros podemos tener un paciente que tenga un trastorno por deseo sexual hipoactivo. Es simplemente el paciente no disfruta de las relaciones sexuales, pues, y se maneja de esa manera. O en cambio, el sujeto que tiene un trastorno por un deseo sexual hiperactivo, ¿verdad? Hay otro trastorno en relación a los pacientes que tienen deseo sexual hipoactivo, que es el trastorno por aversión al sexo, ¿no? Frecuente en la población de víctimas de abusos sexuales, de violación, que desarrollan un trastorno por aversión sexual. E incluso la parte más severa de este trastorno de deseo hipoactivo con aversión al sexo es la inhibición, es decir, una conducta de francamente no existe actividad sexual en estos sujetos. Esto es un error, la eyaculación precoz en el hombre no está dentro de la fase de deseo, está dentro de la fase de excitación, pero en todo caso la sacamos de acá. La fase de excitación, tenemos dos grandes grupos, los trastornos en la mujer y los trastornos en el hombre, ¿no? En la mujer, la frigidez, conocida por una falta de lubricación de las secreciones vaginales que participan en la actividad sexual, y por supuesto, dolor que acompaña a este estadio de frigidez, ¿no? La dispareunia. Hay una condición anatómica adversa que se presenta en algunas mujeres, el vaginismo, que se acompaña de frigidez y por supuesto de dispareunia, ¿no? Entonces, estos serían los trastornos de la mujer en la fase de excitación, mientras que en la fase de, en los trastornos del hombre, en la fase de excitación, tenemos la famosa impotencia masculina, y aquí sí la eyaculación precoz, porque es en la fase de excitación en donde sobreviene el orgasmo del hombre. Y finalmente la fase de orgasmo, que puede tener en relación con el deseo sexual hiperactivo en la mujer, la ninfomanía, y en el hombre, la satiriasis. La anorgasmia, por supuesto, si estamos en la fase del orgasmo, una condición en donde el paciente francamente no llega a desarrollar esta parte del ciclo sexual, o acompañado también incluso que puede llegar, hombre o mujer, a tener un orgasmo, pero en cambio no tiene la sensación de placer que acompaña al orgasmo. Entonces, ahí se dice que existe la anedonia orgásmica. Y finalmente, la fase de resolución. Sabemos que en la mujer solamente existen estas tres fases del ciclo sexual: deseo, excitación, orgasmo, y que inmediatamente la mujer puede iniciar de nuevo un ciclo sexual. No en el hombre, que después del orgasmo viene una fase de resolución, pues
los estudios demuestran que se necesitan entre 20 a 30 minutos en condiciones normales, pero hay pacientes que sufren porque esto no se presenta hasta después de 4 o 6 horas. Entonces, evidentemente, ahí se llama el retardo en la fase de resolución como psicopatología exclusivamente del hombre. Por tanto, la mujer que tiene un orgasmo y que pues enciende de nuevo su ciclo sexual, evidentemente tiene orgasmos múltiples, y la capacidad de tener orgasmos múltiples en una unidad de tiempo es la ninfomanía en la mujer, lo mismo la satiriasis en el hombre. En todo caso, jóvenes, entramos al grupo de las parafilias. Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos de parafilia, pero estas son muy frecuentes en la sociedad y se dice que solamente son patológicos cuando provoca sufrimiento en el paciente, daños en tercero, o lo más común desde el punto de vista de la sexología es cuando estas conductas son exclusivas y solo a través de estas conductas se inicia el ciclo sexual. Es decir, para que un sujeto tenga la fase de deseo, en el fetichista tiene que haber un fetiche, ¿verdad? Si es un paciente pedofílico, su fase de deseo y su fase de excitación solamente existe en relación a niños. Es decir, ese es el punto de vista que hay que ver como médicos, que estas conductas son patológicas siempre y cuando se convierten en la condición exclusiva para que el hombre o mujer pueda funcionar sexualmente. Y entonces tenemos el fetichismo, la necrofilia, la escatofilia, la pedofilia, la coprofilia, la urofilia, la zoofilia, el exhibicionismo, el voyeurismo, el masoquismo, el sadismo, el froteurismo, el swinger. Pero en todo caso, pues existe lo que se llama en sexología las parafilias en categoría residual. Son un montón, pues realmente las parafilias serían tantas como es posible el pensamiento y la condición de fantasías sexuales. Entonces vean ustedes, por ejemplo, aquí un sinnúmero de parafilias con su descripción. O sea, son tantas que no las vamos a revisar todas. Pues realmente en la sexología hay que ser sexólogo para dedicarse solamente a estas cosas. Y vean ustedes, seguimos 2, 3 diapositivas con ejemplos al máximo, ¿no? Entonces, de todas formas, las más frecuentes sin dudas son las parafilias, el fetichismo, la pedofilia, ahora la escatofilia, que es la condición mediante la cual existe excitación sexual a través del teléfono, ¿no? De una llamada telefónica, de las videollamadas, todas esas cosas, ¿verdad? Que ahora pues son bastante frecuentes. La necrofilia, pues tener relaciones sexuales con cadáveres, propia de violadores. Los violadores después se le mete la idea de que la víctima los va a reconocer, la matan y en esas condiciones ya muerta, pues tienen relaciones sexuales. La pedofilia muy conocida, la coprofilia, tener pues excitación sexual con las secreciones uretrales y rectales de la pareja, asimismo la urofilia, la zoofilia con animales, el exhibicionista frecuente, existen muchas denuncias en la fiscalía de mujeres que acusan de que hay algún tipo que pasa siempre por su ventana, se para y pues se pone a masturbarse, ¿no? Es una conducta patológica, ¿no? Que puede ser objeto de sanciones legales. El voyeurista son aquellos pacientes que solamente disfrutan o tienen su fase de excitación viendo, observando actividad sexual. Masoquismo y sadismo siempre juntos, a uno que les gusta infringir dolor, al otro sentirlo,
pero que son conductas de todas maneras bastante estudiadas por la cultura general. Froteurismo, propios de los buses urbanos. Aquí pululan los individuos que pues se excitan pues frotando sus genitales contra el cuerpo de otra persona. El estilo de vida swinger, aquí hay algunas posibilidades, desde tener un tercero en la relación de pareja, o un cuarto, o un quinto, etc. Y la categoría residual, como vimos. Los dos grandes grupos de psicopatología de la conducta sexual son esos, disfunciones sexuales y parafilias. Tenemos luego los trastornos de la identidad de género. Fácil de ubicarlos porque va a existir siempre una incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Es decir, nace con genitales masculinos, pero el paciente tiene una identidad sexual de mujer. Por tanto, cumple su rol y su orientación sexual como mujer y no como varón, ¿verdad? Esto, pues, clasifica bastante bien los trastornos de la identidad de género, incongruencia entre sexo anatómico e identidad. Porque cuando existe congruencia, es decir, la heterosexualidad, la normalidad, se habla de cisgénero o cogénero, ¿no? Es lo normal. Heterosexual, pues, son cogénero o cisgénero, es decir, congruencia. Pero cuando existe incongruencia, tenemos a los transgénero, es decir, transexuales, que ya han procedido con tratamientos hormonales o incluso la famosa cirugía de reasignación de género, de genitales, los transgéneros, ¿verdad? Los transexuales, pues definitivamente, pues su sueño es ser transgénero, ¿no? Convertirse quirúrgicamente ya en el sexo con el cual se identifica. El famoso grupo amplio de LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y travestis, dentro de ellos existe un grupo especial, los pansexuales, aquellos pues, que tendrían relaciones sexuales con cualquiera de estos tipos, también se los llama gender queer, ¿no? Especie de pansexualidad. Es decir, un gay que no solamente tiene pues, relaciones sexuales con gays, sino también con lesbianas o con bisexuales o con travestis, ¿no? Los travestis que ya de otra manera son más conocidas, los transformistas, esto más que una psicopatología, es parte de la cultura, por ejemplo en el arte, el famoso Tilín Tilín, tiene por ahí una obra que se llama Me embaracé del taxista, no sé qué cosa, y en la obra, pues evidentemente es toda una mujer, pues sin ser homosexual o mucho menos, ¿no? La homosexualidad y la bisexualidad que no son patológicas ya, pero que de todas maneras la traemos a colación. ¿Cómo se explora la conducta sexual? Pues no, nada, nosotros somos claros que el médico general debe omitir esta parte de la historia clínica porque siempre hay líos, ¿no? Siempre hay líos con esta situación y es mejor no entrar en estos detalles, a no ser que sea evidentemente el motivo de consulta y que el médico pueda recomendar tal o cual tratamiento, pero sobre todo derivar, ¿no? Al especialista, ni siquiera al psiquiatra, ¿no? Estos son temas de los sexólogos, a veces son psicólogos, sexólogos, psiquiatras, sexólogos, aquí en el medio creo que no hay. Bien, jóvenes, eso en cuanto a la psicopatología de la sexualidad. Y de esa manera nosotros estamos cerrando